Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a tratar el tema del Paleolítico americano. Y como vamos a tratar el tema del Paleolítico americano, para recordar un poco qué era Paleolítico, paleo era antiguo y lítico era piedra. Entonces vamos a hablar de la piedra antigua, cuando el hombre estaba usando recién el tallado, ¿verdad? Piedra tallada. Y si hablamos del Paleolítico americano, nos vamos nosotros a basar a conocer a los primeros pobladores peruanos, porque recuerda que nosotros vivimos en el continente americano, vivimos en América, nos situamos en América del Sur. Entonces es por eso que vamos a conocer a los primeros hombres peruanos o a los primeros pobladores peruanos, cómo fueron iniciando y cómo fueron surgiendo a formar una comunidad. Para ello, vamos a ver la imagen. Ahí que vemos. Ahí podemos ver una civilización andina. Esa es la primera civilización andina, cuando el hombre empezó a emigrar al Perú, cuando vinieron, pisaron los primeros pobladores. Recuerda que todavía ellos eran nómades. ¿Por qué eran nómades? Porque iban de un lugar a otro, por eso es que vinieron también al Perú. Se movilizaban de un lugar a otro. Claro que ya tenían pequeñas herramientas que ellos fabricaban. En esta etapa inicial del hombre, era recolector, cazador, ¿verdad? Recolectaba y cazaba. Se vestían con pieles y su refugio eran los abrigos o las cuevas. No tenían un lugar fijo, por eso eran nómades, yendo de un lugar a otro. Para ubicarnos vamos a ver esta pequeña línea de tiempo. En esta pequeña línea de tiempo podemos ver, ¿qué podemos ver? Podemos ver desde el inicio del hombre. Desde que inició, hace 15.000 años antes de Cristo aproximadamente, llega desde Asia el hombre, luego pasa por un periodo lítico, por todo ese periodo que vamos a ver, que vamos a ir recorriendo, y termina con lo que es la domesticación de animales y plantas, en 8.000 años antes de Cristo. Vamos a ver todo este largo periodo, cómo va recorriendo y cómo van cambiando algunas costumbres o cómo va pasando el hombre de nómade a sedentario. Bueno, ¿qué pasaba? En esta época o en esta etapa estaban las eras de las glaciaciones. O sea que hablábamos de que el hombre llegó al Perú casi a finales del Pleistoceno, de la era del Pleistoceno. Como hemos visto en el anterior, hace casi 15.000 años antes de Cristo. Cuando el hombre llegó al Perú, llegó en la cuarta y última glaciación del Pleistoceno, o sea, ya en la última parte del Pleistoceno para llegar al Holoceno, que es nuestra era actual. En el Pleistoceno, porque era conocido porque era el periodo del hielo, ¿verdad? Pero ya estaba en las últimas ya, porque ya se iba a pasar del Pleistoceno al Holoceno. Pero este cambio de pasar al Pleistoceno al Holoceno también hubo un cambio diferencial en la fauna, porque en el Pleistoceno que habían animales grandes, gigantes, y luego a pasar al Holoceno los animales ya fueron más pequeños y los más grandes ya se extinguieron. Entonces vamos a hablar del Pleistoceno. Cuando estaba en la etapa del Pleistoceno, ya casi a finales, el hombre, recuerda que en el Perú teníamos costa, sierra y selva, y el mar peruano, ¿cierto? O el mar o el litoral. En la costa, en la sierra y en la selva, era un poco distinto el clima, como lo es en la actualidad. Por ejemplo, en la costa era más ancha. ¿Por qué? Porque el litoral estaba todavía congelado hasta cierta parte, entonces la costa era un poco más ancha. Porque el mar se había retirado por las glaciaciones. Habían lomas y habían ecosistemas costeños, verdes solo por temporadas. Luego, ¿qué pasaba en la parte de la sierra?
En la parte de la sierra habían grandes territorios cubiertos de hielo, dice, donde la niebla llegaba a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Ahí las vegetaciones eran escasas. Y la cordillera de los Andes se empezaba a formar o se empezaba a levantar. Recuerda que los primeros hombres, se dice que vinieron desde la cordillera, o sea que vinieron desde la sierra. Luego, en la parte de la selva, en esta etapa ya pequeña del Pleistoceno para pasar al Holoceno, ¿cómo era el panorama? En la selva hubo la disminución de la temperatura y las lluvias. Habían sabanas, habían refugios y bosques y zonas húmedas. Ese era el panorama del Pleistoceno hacia el Holoceno. Ahora vamos a ver cuando ya pasamos al Holoceno, pero siguiendo con nuestro actor principal, que es el hombre. Los hombres y mujeres que llegaron al Perú se dice que se andaban en pequeñas bandas, o sea, en pequeños grupos. Fueron pescadores, cazadores y recolectores, ¿verdad? Así llegaron. Eran nómades de un lugar a otro. A veces se iban a la costa, a veces se iban a la sierra, a veces se iban a la selva, porque ellos, como eran cazadores, recolectores, eran depredadores de la naturaleza. Entonces, solo satisfacían sus necesidades y se iban a otro ambiente, en un ambiente donde podría seguir satisfaciendo sus necesidades con cazador, recolector y en la pesca. En la pesca más que todo en la parte de la costa. Cuando ya habíamos pasado la etapa del Pleistoceno al Holoceno, seguía el hombre siendo un nómade y depredador, siendo recolector, cazador, ¿verdad? Y seguía yéndose en bandas y seguía refugiándose en cuevas y abrigos. Pasamos a la etapa ya del Holoceno. Al pasar a la etapa del Holoceno, ¿qué pasa? Más o menos fue aproximadamente hace 1000 años antes de Cristo. Hay un cambio de clima que se llama el Optimus Climatus, que quiere decir el clima óptimo cuando llega a la era del Holoceno, donde los paisajes son variados y otra vuelta empieza a cambiar costa, sierra y selva. La costa ya se vuelve más angosta porque como se deshiela el agua, ya el litoral se hace un poco más grande y la costa se pone más estrecha. Entonces los valles se amplían, hay más vegetación. En la sierra, ¿qué pasaba? En la sierra la niebla se sitúa mayormente en las partes altas de las cordilleras. ¿Y en la selva qué pasó? En la selva había ya cauces de ríos, había vegetación, había llanuras amazónicas, ¿verdad? Entonces, en el Holoceno ya era otro panorama en las 3 regiones del Perú. Y es cuando el hombre todavía está pensando y dice voy a seguir siendo nómade o todavía sigue siendo nómade. Vamos a ver estas características, estas pequeñas características del hombre nómade todavía. Recuerda que el hombre, era Homo sapiens. Llegó al Perú siendo Homo sapiens. Llegaron a finales ¿de qué? Del Pleistoceno. Eso ya lo tenemos claro. Luego vivieron ¿de qué? De la caza, de la pesca y de la recolección. Todavía seguían siendo nómades. Recién estaban pasando al Holoceno. Luego eran cazadores de megafaunas. ¿Eso cuándo habrá sido? Cuando todavía estaban en la etapa del Pleistoceno, porque recuerda, de pasar al Pleistoceno al Holoceno, la fauna cambió de animales grandotes a animales pequeños. Luego seguían siendo nómades y se organizaban en pequeñas bandas, en pequeños grupos. Esas son algunas de las características principales de los primeros pobladores del Perú. Acá lo tenemos ya más graficado. Mira que el hombre que era recolector, porque recolectaba los frutos, pero ya estaba empezando a pensar que tenía que seleccionar sus frutos. Ya no recogía por recoger. Luego era pescador. ¿Por qué? Porque los hombres que se situaban en la costa empezaron a consumir lo que eran los mariscos. Entonces empezaron a construir instrumentos que ayuden a la
pesca, como la punta de proyectil, que en la actualidad es como si fuera una caña de pescar. Y seguían siendo cazadores, pero ya empezaban a pensar y decían, soy cazador, pero si voy a cazar desmesuradamente, voy a acabar la especie y ya no voy a tener para seguir comiendo. Entonces cazaban solo los machos y dejaban a las hembras para que puedan seguir reproduciéndose. Ya estaban empezando a pensar ya los primeros pobladores. Otra de las características de ellos era que habían o habitaban en cuevas y recuerda que también habitaban en abrigos. Andaban en grupos, no te olvides. Hacen instrumentos de piedra, ya hacían instrumentos, pero esta vez ya hacían instrumentos más elaborados de piedra. Seguían viviendo como nómades, con esas pequeñas ideas en la cabeza de que ya no tenían que recolectar desmesuradamente, que ya no tenían que cazar desmesuradamente. Todavía recién se le estaba poniendo esas ideas. Y hacían lo que eran las pinturas rupestres. Empezaron ellos a tener un lenguaje no verbal a modo de figuras. ¿Y qué habían esas figuras en las pinturas rupestres, profesora? ¿Habían las pinturas de Da Vinci? No. En las pinturas rupestres hacían dibujos de animales, que las pinturas rupestres eran talladas, con piedra eran talladas. Se encontraba las figuras de animales, también vivencias de ellos, y también se dice que encontraban algunos dioses, porque ellos ya hacían cultos más adelante cuando eran ya sedentarios. Luego tenemos a los primeros pobladores peruanos. Ahora nos vamos a situar en la costa, porque mayormente se situaron en la costa. Otros grupos, dice, habitaron en la costa y se ubicaron en los valles. Allí aprendieron a extraer peces y mariscos porque estaban cerca del río, o porque estaban cerca de los lagos, o porque estaban cerca del litoral. En esa época los hombres descubrieron que ya empezaron a elaborar sus utensilios, sus materiales con técnicas, porque descubrieron que golpeando y moldeando las piedras se podían obtener armas y herramientas útiles. Por ejemplo, ¿cuáles eran las técnicas que ellos tenían? Tenían los chancadores. ¿Para qué servía su herramienta de los chancadores? Para triturar los huesos. O sea, ya empezaban a ponerle una función a cada una de las herramientas que ellos hacían. Tenían los perforadores y los burieles, que era para trabajar las pieles, sobre todo para lo que era su vestimenta y también pequeños botes que ellos hacían. Tenían los rapadores, que servían para separar la carne del hueso. Ya cortaban. Los primeros pobladores, como lo hemos dividido aquí, están el periodo lítico, ese es el periodo paleolítico americano, situado en el Perú, y el periodo arcaico. Profesora, ¿por qué lo he puesto en dos? Porque recuerda que se diferencia. El periodo lítico o paleolítico, ¿qué quiere decir? Cuando todavía el hombre era recolector, cazador, era nómade, se iba de un lugar a otro, era un depredador. Como decir, todavía era un salvaje que se iba de un lugar a otro, todavía no se situaba. En el periodo arcaico, que se llama periodo antiguo, ya más o menos dejando ya de ser errante de un lugar a otro, pasaba a ser transhumante, que era seminómade. Ya empezaba a quedarse en algunos lugares, pero ya por tiempo determinado o por un buen tiempo, hasta que termina siendo sedentario y ya sitúa una comunidad o un pueblo, ya se sitúa en un solo sitio. Pasando a lo que nosotros nos interesa, es el periodo paleolítico, el periodo lítico, el periodo de las piedras, lítico, de la piedra antigua. Vamos a ver ahí a los primeros hombres, lo que nos tenemos que aprender, ¿verdad? En el paleolítico, por ejemplo, en el periodo lítico, tenemos al hombre de Pacaycasa. Tenemos al hombre de Chivateros, tenemos al hombre de Toquepala, tenemos al hombre de Lauricocha y tenemos al hombre de Paiján.
Esos 5 son pobladores del periodo lítico. Y cada uno de ellos, más adelante, vamos a ver que se sitúan en diferentes departamentos. Luego, pasando de nómades a sedentarios, tenemos el periodo arcaico. En ese periodo arcaico tenemos horticultores. ¿Por qué se dice horticultores? Porque ya empezaban a hacer pequeños huertos o a seleccionar sus frutos o a seleccionar su vegetación. Ahí tenemos al hombre de guitarreros, tenemos al hombre de Santo Domingo, al hombre de Chilca, al hombre de Yaiguamachay y Piquimachay. Y cuando ya se vuelven sedentarios, tenemos al hombre de Tablada Lurín, de Cerro Palomo, al hombre de Huancaprieta, al hombre de Cotox y al hombre de Chuquitanta. Vamos a ir desarrollando primero el periodo lítico, luego el periodo de Paleolítico americano situado en el Perú. Tenemos al hombre de Pacaycasa. Los hombres de Pacaycasa vienen de ¿dónde? Ubicándonos en el mapa del Perú actual, vienen de Ayacucho, fueron hallados en Ayacucho. ¿Por quién fue estudiado? Por Richard Nitsch. ¿Cuál era la característica principal del hombre de Pacaycasa? Que los hombres de Pacaycasa son los vestigios más antiguos, donde estaban los instrumentos líticos de piedra. Luego tenemos al otro hombre, que es el hombre de Paiján, que se encontraba actualmente, está situado aquí en el mapa del Perú, está situado en el departamento de La Libertad. Ahí está situado. El hombre de Paiján fue estudiado por Claude Chauchat. Y su característica principal era que el hombre de Paiján son los restos óseos más antiguos. 2 cuerpos se encontraron ahí, uno de una niña y uno de una mujer. Para seguir, tenemos al hombre, para seguir con lo que es el periodo lítico, seguimos con el hombre de Chivateros, que fue en el departamento de Lima actual. Fue estudiado por Edgar Langning. El hombre de Chivateros es característico porque ahí se encontraron los talleres líticos. Y también ahí se dio lo que es para cazar, para pescar y para cortar vegetales. Todos esos instrumentos o algunos de esos instrumentos se encontraron en estos talleres líticos. Entonces, los talleres líticos, ¿de quiénes son? De los hombres de Chivateros. Luego tenemos el hombre de Toquepala, que ¿a qué pertenece? A nuestro departamento, el departamento de Tacna. Fue estudiado por Miomir Bogovic. ¿Cuál es la característica principal del hombre de Toquepala? Lo que son las ya conocidas y llamadas pinturas rupestres, las pinturas talladas. No eran pinturas hechas con témpera, porque en ese tiempo no existía, eran las pinturas talladas con piedra, que tallaban dentro de las cuevas o también dentro de los abrigos donde ellos se encontraban. Tallaban animales, tallaban algunos dioses, ¿verdad? Eran escenas de caza mayormente, lo que reflejaban en esas pinturas rupestres. Luego, por último, en el periodo lítico, ya terminando, tenemos al hombre de Lauricocha, que está situado en el departamento de Huánuco y estudiado por Augusto Carlich. ¿Por qué se caracteriza el hombre de Lauricocha? Porque son los restos óseos más antiguos, pero de la sierra. Además, ahí se encontraron, dicen, esqueletos completos de humanos. Ahora volvemos a esta línea de tiempo, para que vayamos ubicándonos, ¿no? En el arcaico temprano y el arcaico superior, donde no es más que el periodo arcaico. Ya aquí marcamos la etapa de que el hombre ya no es nómade, o sea que ya no va de un lugar a otro, sino que ya se va volviendo sedentario. Primero transhumante, que estaba en un lugar por bastante tiempo, pero luego se iba a ser sedentario, que está en un lugar y ahí continúa.
y ahí se sitúa y empieza a hacer su comunidad. Cuando recién estaban pensando ellos en quedarse en un solo lugar, ya se volvieron horticultores y domesticaron los animales, pasando así a la etapa del arcaico superior, o ya un arcaico más avanzado, donde ya el hombre tenía su comunidad y ya practicaba la agricultura y la ganadería. Así vemos cómo fue desarrollándose el hombre para estacionarse en el Perú y formar una comunidad desde los tiempos más antiguos. Y terminamos con este cuadrito para resumir los restos encontrados en este periodo lítico o en este periodo paleolítico. Habíamos visto 5, ¿quiénes eran? El hombre de Pacaycasa, de Chivateros, Toquepala, Lauricocha y Paiján. El hombre de Pacaycasa se ubicaba en Ayacucho, actual Ayacucho. Su característica principal eran que eran instrumentos líticos más antiguos, era el hombre de Pacaycasa. Chivateros se ubicaba en Lima y su característica principal que era talleres líticos más antiguos, chivateros. El hombre de Toquepala, una facilita, que se ubicaba en Tacna y su característica principal era que ahí se hallaron las pinturas rupestres. Luego tenemos al hombre de Lauricocha, que está ubicado en Huánuco, donde fueron los esqueletos humanos completos. Y el hombre de Paiján, la Libertad, donde están los restos humanos. Y así con el gráfico vamos viendo cómo va avanzando el hombre. En su economía, por ejemplo, era horticultor, ya cultivaba en huertos y era cazador selectivo. ¿Por qué era cazador selectivo? Como ya te mencioné, era porque ya no cazaba desmesuradamente, dejaba a las hembras para que sigan reproduciendo más a su especie y no se acabara. Era pescador, usaba anzuelos y ya usaba redes también. En lo que era la construcción de chozas, acabamos a ver, para habitar, ya empezaban a hacer sus chozas, ya no iban de un lugar a otro, entonces ya no necesitaban abrigos, mucho menos cuevas donde refugiarse. Ellos ya construían sus propias viviendas o empezaban a construir sus viviendas estacionales, que quiere decir que se quedaban por temporadas, hasta terminar siendo sedentarios y quedarse en un solo sitio. Para complementar también vamos a ver otro tipo de restos, otro tipo de hombres. Tenemos el hombre de guitarreros, que está en Ancash. Es cuando del hombre de guitarreros para adelante ya es la etapa de transhumancia o la etapa de sedentarismo, donde el hombre ya se sitúa en un solo sitio. Ahí tenemos, por ejemplo, en guitarreros, en Ancash, estudiado por Tomás Lynch. La característica principal era que los restos de vegetales domésticos. El primer horticultor del Perú fue el hombre de guitarrero en Ancash. Esa fue su característica principal. Luego tenemos al hombre de Santo Domingo, que está ubicado en Ica y fue estudiado también por Federico Engel. Ahí se dieron o se ubicaron lo que eran las redes de pesca e instrumentos musicales. El hombre de Santo Domingo es conocido por los instrumentos musicales, porque ahí se dieron o se ubicaron o se encontraron restos de los instrumentos musicales. Luego tenemos el hombre de Telarmachay, que está ubicado en Junín. Fue estudiado por Daniel Lavalle. El hombre de Telarmachay es conocido por ser el primer domesticador de camélidos. Luego tenemos el hombre de Piquimachay, que está ubicado en Ayacucho, estudiado por Richard Nitsch. El hombre de Piquimachay es conocido por ser el primer domesticador de cuys. Luego tenemos al hombre de Huancaprieta, que está ubicado en el departamento de La Libertad, estudiado por Junius Birch. El hombre de Huancaprieta es conocido por los tejidos más antiguos. Tenemos al hombre de Cotox, que está ubicado en Huánuco,
que fue estudiado por Izumi Shimada. El hombre de Kotoshi es conocido por el templo religioso chamanista y escultura de manos cruzadas. El hombre de Kotoshi tuvo evidencias de la religión o tuvo evidencias de que se profesaba o que se daba cultos. Había templos ya. Tenemos después al hombre de Chuquitanta, ubicado en Lima. Este también fue estudiado por Federico Engel. Este fue el templo o el complejo arquitectónico más grande, que se llamó, porque ahora está en restos, pero se llama el Templo del Paraíso. Entonces fue así que el hombre llegó a ser nómade, o sea, a estacionarse en un solo lugar y formar una comunidad. Dentro de esto tampoco vamos a olvidar de lo que es la cerámica. ¿Cómo se dio la cerámica? ¿O cómo apareció la cerámica? Cuando se construyeron las aldeas, los hombres no conocían aún la cerámica. O sea, cuando recién estaban construyendo y estaban queriendo quedarse en un solo lugar, todavía no conocían la cerámica. Los primeros pobladores trabajaron el barro con las manos, moldeándolas como platos y ollas, y lo dejaban secar para endurecerlos. Eso es lo único que hacían. Luego descubrieron ellos que poniéndolos al fuego, el objeto podía moldearse, conseguir que se secara más rápido, y así fueron más duros y resistentes, y así es como aparece la cerámica. Para terminar en un paisaje así como este. Recuerda que en un comienzo hemos visto otro tipo de paisaje, y este es el paisaje que al final se ve con el hombre sedentario. Cuando el hombre ya se sitúa en el Perú y ya es un hombre sedentario, ya forma una comunidad. Ya empiezan a hacer sus viviendas, ya habían hecho sus viviendas y también hacen viviendas o construcciones públicas que mayormente se usaban para los cultos. Eso sería todo y nos vemos en la próxima clase.